Bueno, buenas, bienvenidos a un podcast más de Mira la Jugada. Hoy venimos con un capítulo diferente. ¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Uy, por fin es el director del programa, señor Juan Esteban. Sí, sí, mire que ¿Cómo se por siente? fin. ¿Nervios? ¿Tiene nervios? No, nervios no, lo que sí es que, pues nada, se siente raro porque por fin estoy como agarrando más responsabilidades en mi vida y pues genial. Entonces, Eh, entonces sí, hoy Vamos es, poco a poco. sí, todo es un proceso, vamos pasito a pasito, pero Suave, vamos bien. suavecito. Pero sí, el día de hoy venimos con un episodio que, digamos, vamos a empezar a hacer igual que el episodio anterior que imagino les habrá encantado de la Champions. Solamente que este lado decidimos devolvernos del otro lado del charco y vamos a hacerlo con equipos de la Libertadores. Esto es una serie de 3 capítulos hablando de ganadores inéditos, campeones inéditos de la Copa Libertadores de América. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué opina usted de lo que se viene en este capítulo de hoy? No, pues me fascina lo que estás comentando, mi querido Juan Esteban. Para explicarle a los queridos oyentes, a los nuevos oyentes, perdón. Pues mi nombre es Sebastián Bolívar y el de mi compañero es Juan Esteban Cardona. Y pues Eso, como, bien, la logró por fin. y eso que hubo un Pensaba. momento en mi cabeza que Sí, sí, casi sí. digo otro Yo creo apellido. que todos escuchamos la pausa, ¿cierto? Todos escuchamos el momento en el que Sebastián dijo, ¿cómo es el apellido de este huevón? Bueno. Pero bueno, les comentaba rápidamente, vamos a empezar una miniserie de 3 capítulos de los campeones inéditos de la Copa Libertadores de América, el torneo más importante de clubes a nivel latinoamericano. Y pues Por la esperemos gloria que la eterna. edición de Champions, por la gloria eterna, sí señor. Eh, ¿Usted tiene gloria eterna o no? Pues Pero Sebastián, pues, yo tengo una familiar que se llama Gloria y pues y tiene es muchos eterna. años. Sí, tiene muchos años. Eso es Por ahora es lo más eterna. cercano, lo más cercano. Bueno, entonces, me dirá usted, lo vamos a hacer por orden cronológico, está importante O sea, decirlo, vamos a ¿no? iniciar por el comienzo. Vamos a empezar por el principio, como debe ser. Muy bien, que viva la redundancia en este podcast, señor. Este es el Entonces, podcast más redundante de Colombia, gente. de Colombia y el mundo. Entonces, ¿quién empieza, usted o yo? Por la Como usted es el redundancia director eterna. hoy. Hágale, empiece usted porque usted, pues, o sea, como ustedes saben, nosotros, pues, nos distribuimos esto para que hable uno, luego el otro, bla, bla, bla. Sí, Entonces, como un pues, ping pong. sí, entonces, pues, por orden cronológico, pues, le toca primero a Sebastián. Yo me voy a quedar aquí calladito. De vez en cuando voy a hacer No, pero no unas, tan calladito. A veces unas uno puede pisar al anotaciones otro. muy puntuales para lo que comente Sebastián Caray. Pero el Ay, resto, ay, ala. Dios No, a mío, mí me sale bendito. es el viejo paisa y hueputa, hombre. Ese sí me sale. Ay, Dios Pero mío. bueno, vamos a hablar de Bueno, fútbol, queridos arranque que nos oyentes, que vamos hoy no para las estamos épocas de descansando. antaño. Sí, señor. Bueno, hablemos de la época de los 60. Entonces, vamos a hablar de la Copa Libertadores, la edición de 1967. Les voy a contar primero cómo se manejaba el formato en esa época de la Copa, en donde cada país de Latinoamérica mandaba 2 equipos, el campeón y el subcampeón de su torneo nacional, excepto en esa edición Brasil, que nada más mandó al campeón Cruzeiro. Bueno, entonces me imagino que todos ustedes ya entendieron, 2 equipos de Colombia, 2 equipos de Venezuela, 2 equipos de tal, así, con todos los equipos de todos los países de Latinoamérica. Sí, Sebastián, yo Entonces, creo que la bueno, gente sí entendió porque la gente no es tan atembada como usted. puede ser, pero hay otros que son parecidos a mí que a lo mejor no entendieron, pero van a quedar con esto muy locos o disconformes, porque, bueno, ya que entendieron que iban 2 de cada país, estaban divididos estos equipos en 3 grupos, pero totalmente disparejos. O sea, el primer grupo estaba conformado por 5 equipos, estos eran Cruzeiro de Brasil, Universitario de Perú, Sport Boys de Brasil, iba a decir, del Perú,
y Deportivo Galicia de Venezuela con Deportivo Italia también de Venezuela. En el grupo 2 habían 6 equipos. Ustedes dirán, no, pero ¿por qué están disparejos? Bueno, en esa época la Conmebol así organizaba sus torneos internacionales. La verdad, dejaba mucho que desear, pero bueno. Aquí estaba el que se iba a convertir en campeón, Racing Club de Avellaneda. Estaba River Plate de Argentina, Independiente Santa Fe, que venía de ser campeón en el 66 en Colombia, el Bolívar de Bolivia e Independiente Medellín, subcampeón de Colombia en el 66 también, con el 31 de octubre de Bolivia. Y en el grupo 3 ya estaba el Nacional de Uruguay, Colo-Colo de Chile, Universidad Católica de Chile, el Guaraní de Paraguay, Emelec, Barcelona, los dos de Ecuador, y Cerro Porteño. 7 equipos, o sea, una organización terrible. Me imagino que parecida como el señor Juan Esteban organiza sus horarios de la universidad, ¿no? Jamás. Esos jamás. No, vea, la verdad es que mis horarios son muchísimo mejores que los suyos y usted lo sabe. Yo tengo No, pues es difícil compararlo. competir contra un horario que tiene 2 días libres como el mío. La Mucho verdad, flojo, pienso que mucho es un flojo. Yo poco creo que la gente complicado. está pensando, pobre Juan Esteban, que le toca trabajar con ese vago. Caray. Y con un cara hijo de puta, con ese hijo de puta. Entonces, bueno, aquí estaban estos 3 grupos y después se disputaba una segunda fase. ¿Qué pasaba en esta segunda fase? Se integraba otro equipo más. El vigente campeón de la edición anterior, que era Peñarol, se metía en uno de estos 2 grupos que estaban conformados por los 2 primeros equipos de los 3 grupos anteriores mencionados. Entonces, en el grupo 1 clasificó Cruzeiro con Universitario, 15 y 11 puntos respectivamente. Después el Racing Club de Avellaneda con 17 puntos y River Plate. Y en el grupo 3 quedó Nacional de Uruguay y Colo-Colo de Chile. Bueno, posteriormente se conformaron 2 equipos para jugar la segunda fase. Como les decía, Peñarol se integraba aquí a la Copa Libertadores de América. Entonces, en el grupo A estaba Racing, Universitario, River Plate y Colo-Colo. Aquí clasificaría Racing con 9 puntos, pero es importante resaltar y remarcar algo. ¿Qué pasó aquí? Racing consiguió 9 puntos y Universitario también consiguió 9 puntos. Pero en esa época no se manejaban el sistema de desempates como se maneja el día de hoy. Entonces se cuentan los goles, duelos directos y cosas así. Entonces disputaron un partido de desempate en donde Racing Club ganó 2-1 a Universitario. Y bueno, ya en el grupo B, que estaba conformado nada más por 3 equipos, imagínense que era un poco accesible clasificar a la gran final. Eh, Estuvo ahí Nacional, Cruzeiro y Peñarol, el que era el vigente campeón de América. Clasificó el Nacional con 5 puntos y bueno, se disputaría ya la gran final entre Racing contra el Nacional de Uruguay. Entonces, el partido de ida se iba a disputar en el Cilindro de Avellaneda, un partido bastante aburrido, dejaba mucho que desear, en donde quedó 0-0. Es importante resaltar que el equipo de Racing estaba conformado todos por jugadores argentinos, excepto su entrenador Juan José Pisuti, uruguayo. Y bueno, y el Nacional, todos eran uruguayos también en ese partido, excepto el delantero Celio, que iba a ser protagonista unos días después. Ya sabrá por qué, Juan Esteban, ya se lo voy a comentar a ustedes, queridos oyentes. El 25 de agosto, después se juega la vuelta, un partido también muy aburrido. Recordemos que los equipos uruguayos de esa época y de casi toda la historia eran muy aguerridos, muy rasposos, iban mucho a un juego físico, no era tanto de como Un juego tosco, diría usted. Así un como, juego tosco, un juego estilo Juan Esteban, ¿o no? sí, sí, pues digamos la verdad. Yo siempre fui tosco, fui defensivo. Traté de parecerme mil veces a mi ídolo en el fútbol, que mi ídolo es el
el eterno capitán Mario Alberto Yepes, pero, pero no lo logré. No logró, pero ¿qué no logró? ¿Ser líder o ser gran jugador? O ambas. Pues yo diría que ser gran jugador, porque pues yo soy el que manda en este podcast, entonces la verdad, yo Eso, soy, eso cree usted, ¿no? Eso cree usted. yo soy el duro. Yo le digo a usted que es el duro, pues para que se sienta bien con su Para que me sienta trabajo. bien. Sí, para que no nos toque grabar una y otra vez el podcast para ver si lo logramos, pero hágale, prosiga. Ah, no, gracias por ese comentario. Gracias. Pero bueno, entonces sigamos. Quedó 0-0 ese partido en donde jugó un delantero, volvió a jugar el delantero brasileño Celio en el Nacional y también había un delantero argentino en ese equipo uruguayo, Rubén Héctor Sosa. Posteriormente, como les comentaba en esa época, no se manejaba ningún tipo de desempate, ni tiempo extra, ni nada por el estilo. Entonces decidieron jugar un partido de desempate el 29 de agosto del 67 en el Estadio Nacional de Santiago, que se iba a convertir en un estadio, ya sabrá Juan Esteban por qué, un estadio que albergaría varias finales así de desempate de la Copa Libertadores de América. Bueno, este partido va a ser más entretenido, menos mal, para los espectadores, en donde iba a jugar en Racing, vean, a ver si usted sabía, el Coco Basile. ¿Sabe quién es el Coco Basile, no? Exentrenador de Argentina, Por también, supuesto, un gran entrenador. O sí, sea, gran el entrenador, el Coco, Coco crack, Basile. crack. Hay una anécdota, una pequeñita anécdota, que el Coco Basile fue el que le enseñó, o bueno, o le ayudó mucho a Lionel Messi a cobrar mejor sus tiros libres cuando él era entrenador de Argentina. Le decía que soltara más el pie, que soltara más el pie y que no le pegara tan duro a los No tiros hable libres mierda, Messi. Sebastián, no hable mierda. Eso era Riquelme y Maradona, hombre. Todo el No, mundo. se lo juro, que era, no engañe a los oyentes el día de Listo. hoy. Es el Coco Venga que Basile. Si quiere, yo busquen en quiero, venga, Google yo quiero aprovechar quién esta. ayudó a Messi para cobrar los tiros libres. Pero bueno, eso no es Listo, lo no, importante. espérese ahí, espérese ahí. Yo quiero de una vez que los oyentes empiecen a interactuar un poco más con nosotros. Entonces, pues déjenos ahí en los comentarios de YouTube, eh, ¿quién creen ustedes que le enseñó a Lionel Messi a cobrar los tiros libres, se los ayudó a perfeccionar, pues por el lado de la selección argentina? Aquí el difamador, Sebastián, dice que el Coco Basile y yo, el joven que les ha brindado tantas cosas buenas Busquen, no, no, en no, busquen en información, Google. pues yo digo que fue ¿Quién Román, yo ayudó digo a que fue Messi? Juan Román Ricalme y fue Maradona, pero usted quiere decir otra cosa, no importa. Fue el Coco Basile el que le ayudó a Lionel Messi a que soltara ese pie y convirtiera así los tiros libres como lo hace habitualmente, no como otros jugadores. Pero bueno, sigamos, no nos metamos en esos temas. Entonces ya, el primer gol llega por medio de un jugador brasileño en un equipo argentino, que en esa época no era muy habitual, con el brasileño Cardoso. En el minuto 14 anotaba el primer gol y fue un gol bastante raro en ese momento, pues era un tiro libre al borde del área por la banda izquierda, se podía considerar casi un tiro de esquina muy cerca al área, de esos vertiginosos donde usted manda el balón con comba y se le puede meter al arquero, y Como la el gol de rosa Cross Cardoso contra de Suecia, cabeza, y como el gol de, más o más o menos menos la ubicación era como el parecida, gol de sí, Cross contra pero Suecia en el Mundial, ¿cierto? ay, pero no me hable paisa, mijo. Entonces llegó el centro y Cardoso la roza con la cabeza y se la pone en el segundo palo. Ahí al arquero Domínguez de Racing, digo, de Nacional, perdón. Y ya después iba transcurriendo el partido y el segundo gol llega por medio del número 10, Noberto Raffo, en donde él huye a dos defensas, el segundo le comete un caño ahí al defensa del Nacional uruguayo y le pega al palo de la mano derecha del portero Domínguez para convertir el 2-0. Ya después, posteriormente, en el minuto 79, descontaría el mediocampista Milton Viera, perdón, para Nacional, en donde le hace un túnel también al arquero, al defensa de Racing, perdón, y después se la pone al palo izquierdo del portero, el portero Marlo Cejas, ahí parado.
convertir el 2-1. Entonces, vea pues, si le tengo unos daticos aquí para finalizar esta parte de Racing Club, en donde nada más pierde 2 partidos en todo el torneo. El primero de ellos contra el 31 de octubre, un equipo de La Paz, de Bolivia, perdió 3-0 en La Paz. Ya todos saben aquí, me imagino, que jugar en La Paz es bastante difícil, en donde Argentina se ha llegado goleadas. Nuestro querido Deportivo Cali también en una edición de Copa Libertadores no hace mucho tiempo, hace 4 años. Y, y bueno, que es muy difícil por la altura, perdió 3-0. Y el segundo partido que perdió fue en la segunda fase ya, en el primer partido de la segunda fase, contra Universitario. 1-2 en el Cilindro de Avellaneda. Posteriormente, como les comentaba, se consagraban por primera y única vez campeón de la Copa Libertadores de América, edición 1967. Ahora usted coménteme, ¿qué equipo tiene ahí? ¿Qué aporte quiere hacerme? A mí me gusta mucho Racing. A mí Racing me parece uno de los mejores equipos de Argentina. Además también jugadores muy cracks que han pasado. Gaby Milito, Licha López ahora ¿Cuál? reciente. Perdón, ¿qué jugador dijo que había pasado por Racing? Milito es de Racing. Sí, sí, pero Gaby Milito dijo. No, perdón, me Los equivoqué. oyentes deben de estar apenadísimos con ustedes. El Me querido van Juan a, Esteban está difamando, está me van dejando a, la me van reputación del a, programa súper mal. me A van a, ver, no. los oyentes que no sepan, es normal, hay gente que no sabe de estas cosas tan obvias, pero bueno, Diego Milito, qué pena, Diego Diego Milito. Milito tenía un Uf, hermano que era Gaby Milito, que era el de y el Independiente. hermano Diego Milito es el Dios. jugador delantero, campeón de la Champions 2010 con el Inter de Milán. Él era hincha y jugador de Racing, mientras su hermano, Gaby Milito, jugador del Barcelona, campeón con el Barcelona de la Champions, tal, Defensor central. hincha y jugador de el Independiente Avellaneda. Independiente. Así que, por favor, no vuelva a cometer esas cagaditas. Entonces, No, ¿tiene algún voy otro a, aporte o va a decir algo más así para... permítame continuar. Diego Milito, Licha López, Agustín Orión, o sea, también más recientes, por ejemplo, Lautaro Lautaro Martínez, Martínez? uno de los Claro, grandes sí, señor. delanteros que juega en Europa, pues es, Y por es de allá la pasó cantera, de el la colombiano Roger academia. Martínez, Roger por allá, Mateo Casierra, sin pena ni gloria, lastimosamente también. Si no estoy mal, Gerardo Bedoya quedó campeón con Racing. y además uno de los mejores 10 que ha salido de este platanal llamado Colombia, Gio Moreno, Claro que sí, Giovanni Moreno, el altote que mide casi 2 metros. el flaco. Ah, no, y le tengo el polémico Teófilo Gutiérrez, que le Claro, había ido bien y después tuvo ahí un percance con un un resbalón. compañero del Dejémoslo equipo. así, un Un resbalón resbalón bastante bastante complicado, ¿no? pistolero, un resbalón Bastante pistolero. pistolero, exacto, en un camerino. Dejémoslo ahí para Dejémoslo no ahí. Después armar tendremos mierdero. anécdotas de la más perra. Entonces, bueno, yo me, De la más perra de la América de Cali. Bueno, hágale, entonces yo siga. ahora vengo con un equipo de Brasil, el segundo equipo de Brasil que se coronó campeón de la Copa Libertadores. eh, y bueno, esto es en la Libertadores del 76. Estamos hablando de Cruzeiro. Y pasaba algo y es que afortunadamente, gracias Conmebol, gracias por admitir tus errores. Desde la edición del 74 se empezó a manejar un formato distinto. Entonces, pues evidentemente para la edición del 76 el formato ya era más sencillo, más ortodoxo, más bonito, caray. Entonces, el campeón vigente pues accedía de manera directa a la segunda fase y los 20 equipos restantes, que eran dos por cada país, el subcampeón y subcampeón de la liga de cada país, pues accedían No, a la James, primera no, ronda. James. Entonces, ¿aquí qué pasaba? Aquí ya no había grupos de 20 equipos, sino que aquí había 5 grupos de 4 equipos cada uno y se clasificaban de acuerdo a su país de origen. Entonces, por ejemplo, el grupo de Cruzeiro, que era el grupo 3 estaba conformado por Cruzeiro, Inter de Porto Alegre, los dos de Brasil, y Olimpia y Sportivo Luqueño, los dos de Paraguay. Así se manejaba más o menos. Entonces, el equipo campeón que accedía directamente a segunda fase, para ese entonces era Independiente Avellaneda, que pues ya venía de ganar
varias Libertadores de seguido, como la época gloriosa de Independiente. Y los grupos empezaron a organizar de la siguiente manera. El grupo 1 estaría conformado por los argentinos y por los venezolanos. Empezaría River Plate, Estudiantes de La Plata, Portuguesa y Deportivo Galicia, clasificándose River Plate con 10 puntos en 6 partidos jugados. Ustedes dicen 6 partidos jugados y 10 puntos, eso no me cuadra. Bueno, les voy a explicar otra cosa, y es que en este formato lo que se manejaba era, el sistema de puntos funcionaba que el campeón, el ganador del partido, se llevaba 2 puntos, pues el empate claramente 1 y 1, y el perdedor, pues como siempre ha sido y como me parece que está correcto, caray, pues se quedaba sin puntos. Entonces River se clasifica con 10 puntos, producto de 5 partidos ganados y un partido empatado. En el grupo 2 estarían los ecuatorianos y los bolivianos con Liga de Quito, Deportivo Cuenca, Bolívar y Qué Guavirá. grupo para ver, ¿no? Que sí, ese es el Espectacular ese grupo. grupo. Este grupo Grupo de... de la muerte. grupo en el fondo de la tabla en la clasificación a Copa a Qué pena mundiales. si nos están escuchando desde Bolivia o Ecuador o lo que sea. Es un Venezuela. chiste nada Ah, no, más. Ecuador, sí, qué pena. Sí, No, Ecuador, ¿cómo así? es un, Ecuador sí, y bolivianos contra ecuatorianos. Grandes partidos de la una Libertadores. batalla por el océano. Entonces, se clasifica Liga de Quito con 8 puntos, producto de 3 partidos ganados, 2 empatados y uno perdido, un total de 8 puntos. En el grupo 3, donde estaría nuestro campeón, lo repito, clasificaría Cruzeiro, que pasa invicto en el grupo 3, el cual estaba conformado por Cruzeiro, Inter de Porto Alegre, Olimpia y Sportivo Luqueño, en el cual Cruzeiro logra hacer 11 puntos en 6 partidos jugados, donde ganó 5 y empató 1, y nunca perdieron, crack. El grupo O 4 sea, se viene invictos. Se le olvidó la invictos del palabra grupo, invictos. invictos del grupo, De cracks. grupo, ¿no? Importante decir. Sí, no, De grupo, no del esto sí torneo. es, no, y este grupo era, para mí, la verdad, este grupo sí era el grupo de la muerte, la verdad. Porque si vemos, pues, el grupo uno, pues, argentinos y venezolanos, no era tan difícil para los argentinos. Aquí, pues, el grupo 2 ya hicimos nuestros chistes malos. Grupo 3 es un grupo en el que este grupo y el grupo 5 me parecen los complejos a mí. Entonces Bueno, coméntanos. luego venía el grupo 4, que estaba conformado por los equipos peruanos y los colombianos. Ay, ay, ay. Entonces, Ay, qué colombianos fueron. los colombianos fueron los dos equipos de su querida Bogotá, de su amada Ay, Bogotá. Bogotá, ala. Ok. Entonces, claro, el campeón había sido Santa Fe en el 75 y se clasificó. Y Millonarios había sido el subcampeón y se clasificó también a la Libertadores, pero no pasaron de la fase de grupos. Entonces, el grupo No, pues también los tenían que ser de Bogotá. tenían que ser, obvio, tenían que ser rolos. Entonces, después se clasifican también los equipos peruanos en este grupo. Entonces, clasifica Alianza Lima y Alfonso Ugarte, los dos de Perú. Y pasaría Alianza Lima con 8 puntos en 6 partidos jugados, 3 partidos ganados, 2 empatados y uno perdido. Este era un grupo, pues, relativamente difícil, complejo, es un grupo raro. Accesible. Sí, un grupo raro. Pero aquí es donde me parece a mí que es el grupo que de verdad era un grupo muy complejo. Era el grupo que disputaban los uruguayos contra los chilenos, en el cual estaban Peñarol y Nacional por parte de Uruguay y Chile y Palestino. Ah, de Chile iban Unión Española y Palestino. Se clasificó Peñarol, el equipo de esos equipos defensivos que uno dice, qué bonito, qué lindo, qué belleza, caray. No, pues Entonces, depende si a usted le gusta ese estilo de juego, pues sí, no pues importa. como Estilo de lo juego dije. de troncos a la uruguaya, porque es Ay, Dios meterse mío. atrás y aguantar y Ah, meter un gol. meter un gol con un cabezazo hermoso, O tío. a lo Atlético de Madrid actualmente, se podría decir. No Tal tanto esta cual, temporada, pero en las temporadas anteriores tal cual. Gracias, bastante. gracias por tanto, José María Jiménez y Diego Godín. Gracias por tanto. Entonces, los campeones de cada grupo, de los grupos, se clasificarían a dos grupos de semifinales, se podría decir. Entonces, el grupo de nuestro campeón, pues estaba conformado por Cruzeiro, Liga de Quito y Alianza Lima, mientras que en el grupo B estaban clasificados River Plate y Peñarol, que fueron los que pasaron a la siguiente ronda, e Independiente, que se les unía, pues por haber sido el campeón de la edición pasada. Entonces, en el grupo A, que era donde está nuestro campeón, pues pasaría nuestro campeón Cruzeiro, producto de 8 puntos en 4 partidos jugados, así es, invicto y ganando todos los partidos.
de su grupo, mientras que por el grupo B pasaría River Plate, producto de 5 puntos en 4 partidos jugados, 2 ganados, 1 empatado y 1 perdido. Entonces pasamos a la final de esta edición de la Copa Libertadores de América. ¿Qué pasaba para ese entonces? Las finales no se disputaban por goles, o sea, el campeón no era el que más goles marcara, sino que el campeón era el que más puntos acumulara entre la ida y la vuelta. Ustedes están diciendo, Juan Esteban, ¿de qué estás hablando? Pasa lo siguiente. El campeón del partido de ida en la final, pues ganaba 2 puntos y el campeón de la vuelta ganaba 2 puntos. Si empataban, cada uno se quedaba con un punto y pues si perdían, ¿qué pasaba? Obvio, 0 puntos. Obvio, Entonces, boys. obvio, boys. Entonces, el partido de ida se jugaría en el Estadio Mineirao en Belo Horizonte, donde oficiaría Cruzeiro como local. Y Nunca. River tenía unos partidazos, unos jugadorazos. Partidazos, un equipo. Bueno, Hoy partidazos vengo, también, pero un gran equipo. Viene sí o no, nervioso. hoy vengo como Hoy de director arrumbado. lo veo nervioso. Un poco Hombre, abrumado por la situación. yo jamás. Entonces, River pues tenía jugadorazos. Está, por ejemplo, Ubaldo Filiol, Roberto Perfumo, Daniel Lonardi, el exentrenador que nos dejó en el 2020, Alejandro Sabela, Juan José López en el medio, Lista de Reinaldo la Copa del Anderlo. Mundo del 2014, como Así es. Entonces, bueno, les resumo. En el primer partido, en la ida, eh, ganaría Cruzeiro 4-1. El primer gol lo marcaría Neliño al minuto 22. Luego llegaría Paliña de Cruzeiro. Marcaría el 2-0 en el 29. Paliña confirmaría su doblete en la final marcando el 3-0 al minuto 40. Oscar Más marcaría el descuento al minuto 63 decretando el 3-1. Y finalmente Waldo de Cruzeiro marcaría el 4-1 en el minuto 80. Esta final pues la juegan, se lesiona Ubaldo Filiol, sería reemplazado por Luis Landaburu y se jugaría la vuelta en el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde River ganaría el partido 2-1 con goles de Juan José López al minuto 10, decretando el 1-0. Luego Paliña empataría el partido al minuto 48 y Pedro González marcaría el 2-1 final de esta vuelta al minuto 76. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y ahí qué hacen? Si están empatados en puntos, ¿qué hacen? Pues veo, ¿no, Sebastián? Yo le cuento. El resultado del global de los goles, pues ustedes lo ven un 4-1 y un 2-1, pues eso sería un 5-3. Gana el Rápido, rápido, campeón rápido. Muy bien, en muy los rápido. tiempos modernos sería Cruzeiro. Pero ¿qué pasó? No se hacía ese cálculo, sino que se iban a un tercer partido. El tercer partido lo jugarían en el Estadio Nacional de De Santiago, Santiago. en Chile. Por eso les comentaba que este estadio iba a albergar por No, lo menos y estas dos yo, finales yo de recuerdo. desempate. No, y no De solamente desempate. esta, también una final de Libertadores por allá en la década de los 80 entre Peñarol y América de Cali, el desempate, si no estoy mal, se jugó en También. el Estadio Nacional de Santiago. Es un estadio que ha albergado muchísimas Sí. finales y, o De sea, desempate. Lo más curioso, sí, todas son de desempate. y creo también que cuando ya convirtieron la, el partido de la final en sede única, creo que el estadio que No. albergó la final fue el Nacional de Chile. No, 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 no. Fue el de Lima. Eso, el de Lima, qué Fue pena. el de Lima. No El le de mienta Chile, a los oyentes, no sé, hueputa. oyentes, perdónenme, hoy no es mi mejor día, pero estoy aquí dando la tada por ustedes. Entonces jugarían el partido de desempate en el Estadio Nacional de Chile, pues ya saben, los cracks que estaban jugando, jugaría Norberto Alonso, un grande de River Plate, y el partido quedaría 3-2. El primer gol lo marcaría Neliño al minuto 24, luego llegaría uno de los tantos Ronaldos que existieron en el fútbol, que no fue tan reconocido como los dos más recientes, Ronaldo. pero marcaría el 2-0 al minuto 55. Luego llegaría Oscar Más de Argentina y marcaría el 2-1 al minuto 59.
Luego llegaría Alberto Hugo Urquiza de River y marcaría el empate al minuto 64. Y finalmente, en el momento en el momento, en uno de los momentos más decisivos del encuentro, en el minuto 43 del segundo tiempo, Cruzeiro tiene un tiro libre en toda la media luna y todos los jugadores, incluso los de Cruzeiro, esperaban que fuera Neliño quien rematara porque él era el que siempre cobraba los penales, él era el habitual. Pero vea que pasó algo y es que Joaquinho se le adelantó y sorprendió a todo el mundo y lo marcó al ángulo y un escándalo. Entonces, claro, mientras festejaba Cruzeiro, Daniel Lonardi, uno de los defensores, le mandó un totazo al masajista, al preparador físico de Cruzeiro, y este se lo devolvió, eso se volvió una jauría. Estos dos equipos empezaron a dar, por allá los chilenos empezaron a gritar, Brasil, Brasil, Brasil. ¡Du Y, Brasil! y al final Norberto Alonso y Ronaldo se fueron expulsados, pero pues ya lo hecho estaba, el gol ya estaban 3-2 y vea, le añadieron 9 minutos de adición al compromiso. O sea, Para ver eso si es River empata. así. O sea, yo creo que cuando salió el cuarto árbitro a mostrar la paleta con la Sí, la cantidad de paleta de la números, época. yo creo que él no tuvo que haber salido con un 9, tuvo que haber puesto hasta que River empate. O algo así, Sí, sí, algo así. puede ser. Bueno, el Exacto. partido terminó, Cruzeiro se consagró campeón por primera vez en su historia y la tercera vez que que un equipo de Brasil se consagraba campeón, pues ya lo había hecho Santos 2 veces. Y los goleadores, Con los Pelé. tres, con el Santos de Pelé, sí. Los goleadores de esta edición de la Libertadores, los tres goleadores, pues, ¿cómo le parece? Los mencioné yo aquí mientras les fui contando esta anécdota, esta edición. Entonces, pues claro, Paliña, que yo creo que fue el que más mencioné, eh, fue el goleador con 13 goles, seguido de Jairzinho con 12 y finalmente Joaquinho quedaría con 8 goles. Ya después pues siguen otros jugadores, pero pues ustedes saben que los que la gente Son recuerda de verdad relevantes. son los tres primeros. Y eso, o sea, después del primero todos son perdedores. Pero bueno, Cruzeiro se clasificó, se coronó campeón y se clasificó a la edición de 1977. ¿Qué opina usted, Sebastián? ¿Qué opina de esta edición tan bonita que tuvo Cruzeiro? No, pues recordemos, en esa época los equipos de Brasil se habían demorado ya bastante en volver a consagrarse campeón de una Copa Libertadores, porque Claro. recordemos que el equipo de Pelé y Santos había quedado campeón a inicios de los 60. Entonces se habían demorado bastante y pues es raro porque ahorita en la actualidad, sobre todo en esta época, desde el 2000 para acá, los equipos brasileños se han consagrado varias veces ya campeones de la Copa Libertadores de América. Pero bueno, sigamos, creo Vea, que vea, me vea que no toca. sé, no sé si lo notaron, pero usted se echaba rosas diciendo que Racing había perdido ¿cuántos partidos? ¿Dos? ¿Por qué dijo usted? Sí, efectivamente dije que me había Bueno, perdido dos partidos. mi hermoso Cruzeiro solamente perdió uno y el único partido que perdió fue la final, la vuelta de la final. De resto, lo ganó todo, Casi, casi invictos. casi invictos, casi invictos. Pero bueno, lo dejo a usted proseguir porque tengo entendido que el Hágale. equipo que se viene es un histórico, porque eso es un equipo histórico. Pues le voy a hablar, sí, mi querido Juan Esteban, de la edición de la Copa Libertadores de América de 1979. Bueno, como les comentaba, igual, bueno, más o menos los grupos se dividían igual, dos equipos de cada país, tal, pero esta vez eran cuatro, qué pena, eran cinco equipos, cinco equipos, no, cinco grupos en donde nada más iban a clasificar el primero de cada uno de ellos. En la segunda fase, como en todas las ediciones anteriores, iba a clasificarse el vigente campeón de la anterior edición, que recordemos era Boca Juniors, quien le había ganado la Libertadores en 1978 a nuestro queridísimo Deportivo Cali. ¿Se acuerda que Bilardo era el entrenador del Cali y perdieron allá en Buenos Aires 4-0, si no estoy mal? Pues no me acuerdo porque ni usted ni yo existíamos para la época, pero pues Hemos claramente he visto escuchado. videos, hemos escuchado anécdotas de nuestros antepasados, caray.
De los abuelos que se llega y se equipo argentino. Güey. Entonces, bueno, los clasificados de cada grupo en el grupo A fue Independiente de Avellaneda, quedó clasificado. Después fue Olimpia, el que se iba a consagrar campeón de la Libertadores de esta edición. En el grupo B iba a quedar clasificado el Guaraní. En el grupo C, Palestino, grupo D, y en el grupo E, el Peñarol, el histórico Peñarol. Pero bueno, entonces aquí dirán, bueno, y aquí están hablando de estos equipos, pero ¿qué equipos colombianos nos representaron en esa época? Bueno, fue Millonarios como vigente campeón de Colombia de 1978 y como subcampeón de Colombia, que es bastante conocido ya, me imagino que ustedes ya lo tendrán en su cabeza, queridos oyentes, y usted, mi querido Juan Esteban, el Deportivo Cali, sí, señores, el más subcampeón. ¿Por qué tendremos esa fama, Dios mío bendito? ¿Qué nos pasará a nosotros que siempre somos subcampeones? Qué Siempre, berraquera, siempre. hermano. Hemos sido subcampeones, creo que 15 veces, 14 veces más o Sí, con menos. la final contra el Medellín en Copa Colombia quedamos por, 15. por quinceava vez, no, creo que no, Subcampeones. ¿cómo es que sí? Decimoquinta vez subcampeones. Decimoquinta vez, sí, pues sí, subcampeón. Bueno, después de esto se conformarían dos grupos de 3 equipos cada grupo, en donde se integraría al vigente campeón de la época, que era Boca Juniors. Entonces el grupo A quedó así. Boca, Independiente y Peñarol. Un gran grupo, la verdad, el grupo de la muerte se podría decir, en donde Boca e Independiente empatarían a 5 puntos los dos y les tocaría jugar un partido de desempate, el cual lo ganaría Boca Juniors 1-0. Y en el grupo B estaba Olimpia, Guaraní y Palestino. Lo tenía un poco más fácil Olimpia en su momento, en donde consiguió 7 puntos y pues el segundo Guaraní quedó con 3 puntos, bastante, pero bastante lejos. Entonces, bueno, le quería comentar unos daticos antes de hablar de la final. Boca llegaba a la final jugando tan solo 5 partidos, en donde ganó 3, empató 1 y perdió 1. Y Olimpia había jugado un total en ese momento de 8 partidos. Había, eh, había ganado, perdón, disque 8 partidos, un total de 10 partidos, qué pena. En donde ganó 8 partidos, empató 1 y perdió tan solo 1. La primera final se disputaría en el estadio Defensores del Chaco, el estadio de Olimpia, en donde le iba a salir redondo. Vea que yo tengo una anécdota un poco chistosa y es personal. Cuando yo era pequeño, yo, pues pequeño es 10 años más o menos, yo me confundía y yo no decía defensores del Chaco, sino que yo decía defensores del charco. Uy, qué chiste tan Bueno, malo. sí, sí. Perdón, perdón, queridos oyentes, pero es que a veces es complicada la situación aquí en el podcast. Pero bueno, A veces es complicado solamente hablar con Sebastián. sí, no, a veces toca repetir la grabación varias veces, pero bueno. Sigamos. En este partido, Defensores del Chaco, disputado el 22 de julio del 79, el equipo paraguayo estaba conformado totalmente por jugadores paraguayos, excepto el defensor Miguel Ángel Piazza y su entrenador Luis Cubilla. Entonces, el primer gol llegaría en el minuto 3, en donde remata un jugador de Olimpia y Osvaldo Aquino para el balón y se da una media vuelta y con la zurda la pone en el primer palo del portero de Boca Juniors, que en esa época era el Loco Gatti. No sé si lo habrán visto ahí en algún programa del Chiringuito, los que son fanáticos a la polémica. Un arquero que dejaba mucho que desear, la verdad. Es más la figura mediática que lo que tapaba. Y el segundo gol vino en el minuto 27 de Miguel Ángel Piazza, el jugador que les había comentado que era uruguayo, con un tiro libre rastrero más o menos de 28 metros de distancia, bastante, pero bastante lejano, en donde a lo mejor el estado de la cancha le ayudó a Piazza para convertir su gol, porque fíjese, desde tan lejos usted dirá, no, le pegó un bombazo y la clavó al ángulo. Pues fíjese que no, le pegó rastrero. La barrera estaba conformada nada más por 2 jugadores de Boca porque estaba muy lejos. Y bueno, el balón fue picando,
rastreo y le picó al loco Gatti y pues el loco agarra el balón con sus manos y se le resbala, como dicen comúnmente. Tenía manos de mantequilla y se le metió No, el ¿para qué balón. te traje? ¿Para qué te traje? Como dice el Bambino Pons. Y el loco Gatti hasta se podría considerar como un autogol, la verdad. Pero bueno, el gol se lo dan a Miguel Ángel Piazza y convertía el 2-0. Bueno, todo el equipo de Boca estaba conformado por argentinos, en donde se destacaba el delantero Mastrangelo y Carlos Salinas. El técnico era Juan Carlos Lorenzo. Ya en el partido de vuelta en la Bombonera, fue un partido de los que a usted le gusta, bastante friccionados y de mucha pata. En donde, yo no sé si usted ha escuchado alguna vez de un partido en donde hayan expulsado a 4 jugadores, 2 por cada equipo. Pues vea, no sé si usted se acuerda del Que último lo haya partido. escuchado, no que haya participado. No, pues yo me acuerdo que me vi el partido entre Gremio e Inter de Porto Alegre, que fue el último partido que se jugó antes de que empezara todo esto del COVID, pues por la Libertadores, y ese partido creo que se expulsaron 4 jugadores, si no estoy mal. Bueno, pues aquí le tengo otro, un partido bastante aburrido donde Boca intentó por todas las maneras con Mastrangelo y, y con Carlos Salinas ahí tratando de igualar la serie, pero le quedó totalmente imposible y pues a raíz de su impotencia, curiosamente, estas expulsiones se dieron al mismo tiempo, porque ahí se dieron casi a los golpes, en donde en el minuto 2 Rubén Zúñez y el jugador de Boca contra el jugador Roberto Paredes de Olimpia se agarraron y terminan expulsados los dos. Y después, en el minuto 69, repito, minuto 69, eh, el jugador José Benítez de Boca Juniors y Carlos Chiese tienen ahí su altercado Para la y se gente, perdón, pelean perdón por y a los dos los expulsan. perdón por el dato que lo di mal. En el partido entre Gremio e Inter de Porto Alegre se expulsaron un total de 8 jugadores. En el partido se expulsa Pepe, Luciano, Caio Enrique y Paulo Miranda por parte de Gremio, y por parte del Inter expulsaron a Bruno Praxedes, Víctor Cuesta, Moisés y Edenilson. Oiga, o sea, ni yo he recibido tantas rojas en mi vida. No, vea pues, o sea, estamos hablando de una época bastante violenta en el fútbol. Entonces, sí, lo curioso acá es que se dieron fue ¿Cuál en una porque época? Si los... esto es en esta época, esto fue en el 2020. No, esto fue, sí, Ah, sí, 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 qué 12 de pena. marzo del 2020. Ush, Sí, 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 feo eso, feo eso. No, me no, no, acuerdo. feo. Pero en esa época, en la del 79, lo curioso, como les comentaba, es que habían sido expulsados un jugador por cada equipo en el mismo minuto. Bueno, entonces creo que le queda el último equipo para finalizar este mini capítulo, el primer capítulo de esta miniserie de campeones inéditos de la Copa Libertadores de América. Así es, así es. Y yo vengo con otro equipo argentino. Vea pues, los argentinos primaron en este primer capítulo de esta miniserie. Y en especial los argentinos. Sí, yo voy hoy con eh, la edición de 1985, para la cual pues ya se utilizaba el formato pues, que ya venimos utilizando desde el 74, en el que pues bueno, 2 equipos por país a la primera ronda, y pues el equipo campeón del 84 pues ya entraba a la siguiente ronda, y el campeón venía siendo Independiente de Avellaneda, que pues volvía a ganarle y había ganado, si no estoy mal, la final contra el América de Cali en el 84. Pero bueno, entonces los equipos quedaron divididos de la siguiente manera. En el grupo uno estaba nuestro campeón Argentinos Juniors con Ferrocarril Oeste de Argentina también, Fluminense y Vasco da Gama de Brasil. Esto era un mata-mata, le cuento, Sebastián. Eh, se Mata-mata. clas- sí, esto era el grupo de la muerte. Argentina y Brasil en un solo equipo, en un solo grupo, Dios mío bendito. Entonces, pues se clasifica obviamente argentinos con 9 puntos conseguidos en 6 partidos, ganando 4 partidos, empatando uno y perdiendo uno. En el grupo 2 estaría Blooming de Bolivia, Oriente Petrolero de Bolivia, Deportivo Táchira
Deportivo Italia, los dos últimos de Venezuela, se clasificaría Blooming con 11 puntos en 6 partidos jugados, 5 empatados, 1 empatado y invicto en el grupo. En el grupo 3 se clasificaría el otro finalista, que sería el América de Cali, y este era un grupo que también, digamos, estaba complejo porque pues, los dos equipos de Colombia eran bravos y los dos otros equipos eran paraguayos y también eran bravos, entonces fueron América de Cali, Cerro Porteño, Millonarios y Guaraní. Al América se clasifica con 8 puntos en 6 partidos, de 2 ganados y 4 empatados. En el grupo 4 se volverían a enfrentar chilenos y uruguayos e irían Peñarol, Colo-Colo, Magallanes, Bellavista. Este último, Bellavista es de Uruguay, Magallanes es de Chile, Colo-Colo y Peñarol Villavista, los ubican. subcampeón, creo que había quedado. ¿O no? Sí, Bellavista iba de subcampeón. Se clasificaría Peñarol con 11 puntos, producto de 5 victorias y un empate. Y en el grupo 5 estarían los ecuatorianos contra los peruanos. De parte de Ecuador, la cuota ecuatoriana sería el Nacional y el 9 de octubre. Y por Perú irían Universitario y Sport Boys. Se clasificaría el Nacional de Ecuador con 11 puntos, producto de 5 partidos ganados y uno empatado. En la segunda fase, ya sabemos, fase semifinal. En el grupo A estaría Argentinos Juniors, Independiente de Avellaneda y Blooming de Bolivia. Se clasificaría Argentinos claramente con 6 puntos, producto de 2 partidos ganados y 2 empatados. Y en el grupo B se clasificaría el América de Cali con 5 puntos, producto de 2 partidos ganados y un partido empatado y un partido perdido. Bueno, la ida se jugaría en el Monumental de Buenos Aires, donde Argentinos ganaría 1-0 con gol de Emilio Comiso, un gol de cabeza al minuto 40. Y vea, pasa algo, y es que yo no entiendo cómo el América no ganó esa final. No se ganó porque es que, o sea, yo me pongo a ver la alineación del América y Cuéntela, cuéntela. esos eran unos jugadorazos. O sea, voy a empezar por el director técnico, el médico Gabriel Ochoa Uribe, que en paz descanse, uno de los grandes del fútbol colombiano. El arquero era Julio César Falcioni. En la defensa había cracks como Gonzalo Soto y Henry Biafara. En el medio estaban los dos paraguayos, Gerardo González Aquino y Roberto Cabañas. Y ahí la delantera era una cosa de locos. Estaba Anthony el Pitufo de Ávila, Willington Ortiz y Ricardo el Tigre Gareca, el que actualmente es el técnico de la selección peruana. Y vea, uno ve por el otro lado la formación de argentinos y son jugadores que a mí me cuesta mucho reconocer. Lo único que medio me suena es Claudio Borghi, Jorge Pellegrini, eh, José Luis Pavoni y Jorge Holguín. De resto, y pues Emilio Comiso, de resto, no, me cuesta mucho ubicarlos. Pero bueno, esa ida terminaría 1-0. La vuelta se jugaría en el Estadio Pascual Guerrero. Aquí nomás, Sebastián, nos queda cerquita. Y el partido lo ganaría América de Cali 1-0. Con el gol de Willington Ortiz al minuto 3. Un gol muy sencillo, muy rápido. Y ya el partido se mantuvo así. Wellington, el gran Wellington Ortiz. Fue un partido muy de trámite. Ah, bueno, uno de los jugadores históricos estaba pues Juan José López, que había jugado en River Plate y pues bueno, para ese entonces ya estaba en Argentinos. Y bueno, el desempate se jugaría en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El partido terminaría 1-1, pero pues para la década de los 80 ya se conocían los penales. Entonces, después del 1-1, el primer gol lo marcaría Emilio Comiso, repetiría, y el gol del empate lo marcaría Ricardo Gareca, que la anécdota de Que hoy de nuestro ahorita, podcast es ajá, con el Tigre Gareca. Entonces eso decretaría que se actual irían técnico de Perú. al tiro penal. Entonces empezaría el argentino Ricardo Gareca, marcaría el 1-0, luego vendría Jorge Holguín con el 1-1, Roberto Cabañas de América marcaría el 2-1, luego Sergio Batista el 2-2, Hernán Herrera el 3-2, luego José Luis Pavoni el 3-3, Gonzalo Soto marcaría el 4-3, luego Claudio Borgi de Argentinos marcaría el 4-4, y aquí es donde la historia cambia. Anthony, el Pitufo de Ávila, uno de los históricos jugadores de América, históricos jugadores de la selección Colombia, fallaría el penal contra Argentinos Juniors.
lo falla y el partido queda 4-4 y pasa algo y es que en ese momento el árbitro Hernán Silva daba el pitazo final y como que ya va por campeón argentinos. Lo pitó el pitazo final, pero le dijeron, no, ¿qué estás haciendo? Entonces fue Mario Videla, de Argentinos, como el balón, patea al arco, Falcioni no alcanza, no llega. Y Argentinos ganaría así su primera y única Libertadores. Y vea que el goleador de ese torneo fue Juan Carlos Sánchez, un argentino que jugaba en Blooming de Bolivia, con 11 goles. Pero vea, Ya aquí pues, conectando cositas, pues para llegar a la anécdota, les cuento que, llegar. bueno, una de las superestrellas del América de Cali, que fue también decretado como el mejor jugador de la final, era Ricardo Gareca, el argentino. Y pues como muchos saben, el América de Cali por muchísimos años perteneció a los hermanos Rodríguez Orejuela, los líderes del cartel de Cali. Para ese entonces, 1985, la guerra entre el cartel de Cali y el cartel de Medellín estaba en bombas, estaba en un furor increíble, impresionante. Y pues claro, por el lado del cartel de Cali, pues tenían equipos de fútbol, o sea, el América. Por el lado del cartel de Medellín, tenían a Millonarios y a Atlético Nacional. Atlético Nacional, recordemos, le pertenecía a Pablo Escobar y Millonarios en algún momento le perteneció Agacha. a Gonzalo Rodríguez Gáchales, el mexicano. Entonces, ¿qué quería hacer Pablo Escobar? Pablo Escobar metió en su lista de objetivos militares a Ricardo el Tigre Gareca y a Ricardo Gareca lo iban a matar. El cartel de Medellín iba a matar a Ricardo Gareca, pero en ese momento la situación se empezó a complicar un poco. Bueno, pasaron muchas cosas y finalmente, pues, hoy tenemos un gran técnico en el banquillo de De Perú. Perú, sí, menos mal. Pero bueno, ¿qué le parece una anécdota un poco diferente, un poco salida de lo habitual, caray? Poco, poco triste. Poco Sí, triste claro. porque es lo que refleja de nuestro país, pero bueno, es Así lo es. que pasó en esa época y En ese complicado. entonces. Pero bueno, es una anécdota que ojalá muchos de ustedes, queridos oyentes, no habían escuchado. Y pues esa es la idea, ¿no? Nosotros sacarles anécdotas interesantes aquí del fútbol. Esa es la anécdota de la edición de hoy. Y nada, no sé, a ver, usted es el Nada. director el día de hoy. ¿Con qué quiere cerrar este gran programa? Bueno, yo quiero cerrar, pues nada, recordándole a los oyentes que pues se suscriban a nuestro canal de YouTube. Pues ya saben, estamos subiendo un podcast cada semana, los domingos a las 6 de la tarde. Y también invitaros a que nos sigan en nuestras redes, arroba mira la jugada en Instagram y pues en Twitter estamos como arroba jugada mira. Pues nada, ahí tuiteamos de vez en cuando, tuiteamos cosas interesantes. Es un poco Porque más de actualidad. sí, en Twitter es más actualidad y es más nuestra opinión también. Y pues nada, en Instagram saben que cuando pues en Instagram hacemos toda como la publicidad de lo que se viene el fin de semana, entonces para que no lleguen tan Para que desubicados estén al pendientes, porque se podcast, vienen cosas muy cosas buenas grandes, y sí, esperemos que estos especiales de Champions y Libertadores los sí, entretengan bastante, que esa es la idea, sí. entretenerlos y que nosotros la pasemos muy bien con este gran proyecto que Claro, estamos y les empezando. recordamos también que pues estén pendientes de nuestras redes, porque en cualquier momento vamos a realizar un sorteo para que uno de ustedes nos acompañe en un podcast, a hacer un especial con un seguidor, con un fan, con un admirador, una persona de esas de ustedes que nos ha apoyado. Y Sebastián, no se me burle, no se me burle, o sea, es que usted se me burla y a mí me da rabia ahí. No, o sea, caray, ¿en qué estamos, caray? No, 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 no me estoy burlando, sino que No, ¿qué va? ahorita ya nos estamos creyendo superestrellas, pero bueno, Es vamos que, o sea, yo pasito a creo que sí, pasito. no, o sea, yo creo que el cuento no lo tenemos que creer y no lo estamos creyendo y estamos en Claro. donde estamos gracias a ustedes, a la gente que nos escucha, a la gente que comparte el podcast, que le da like en Instagram, que nos siguen. Bueno, muchas gracias, Sí, gente. muchísimas gracias a todos y Feliz de día, verdad feliz que, tarde, feliz noche. y nada, hasta la próxima. Chao.